En marzo de 1944, 76 hombres escaparon por un túnel de un campo de prisioneros alemán en la mayor fuga de la Segunda Guerra Mundial. Su misión, provocar el caos en el corazón de la nación alemana. Cada uno de aquellos hombres sabía que arriesgaba su vida. A lo largo de 3 episodios, utilizaremos la reconstrucción dramática, testimonios de expertos. La Gran Evasión fue un acto de guerra. Y fotografías y documentos nunca vistos. Tengo aquí una carta en clave escrita por mi padre. Para contar la emocionante y verdadera historia llena de ingenio. Los documentos falsificados tenían que tener un aspecto realista. Valor. Si esto se derrumba sobre mí, estoy muerto. Y atrocidad. Fueron demasiado lejos. Violencia física, amenazas de muerte. En este episodio, revelaremos cómo los prisioneros construyeron 3 enormes túneles. Esta es la tierra original del túnel Harry. Esta misma. Y prepararon a 200 hombres para la fuga. El plan era impresionante en su ambición y magnitud. Esta es la verdadera historia de una de las fugas más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la Gran Evasión. La Gran Evasión. La historia verdadera. Marzo de 1942. En el interior de un bosque, en el extremo oriental de Alemania, se había construido un nuevo campo de prisioneros de guerra. El campo que estamos viendo es Stalag Luft 3, y Luft significa aire. Así que eso nos da una pista sobre el tipo de prisioneros retenidos. Son aviadores. El ejército cuidaba de los capturados de las tropas de tierra y la Luftwaffe de los aviadores derribados. Bueno, más que cuidarlos, los mantenían prisioneros. Aquellos eran cautivos. El comandante a cargo del nuevo campo era el coronel de la Luftwaffe Friedrich von Lindeiner, un veterano de la Primera Guerra Mundial. No era un ferviente nazi, así que su manera de servir al Tercer Reich fue dirigiendo un campo de prisioneros de guerra. No se trata de un comandante de Auschwitz o de un canalla a secas. Los primeros prisioneros de Lindeiner, la mayoría en la veintena, llegaron unas semanas después. Entre ellos estaban los pilotos Tom Kirby Green y Roy Langlois. Mi padre, Roy y Tom Kirby Green fueron de los primeros en llegar a Stalag Luft 3. Así que se conocieron desde el principio y enseguida se hicieron muy amigos. Mi padre pilotaba un Vickers Wellington la noche en que fue derribado, el 5 de agosto de 1941. Pasaron varios meses escondidos y luego, en octubre de 1941, fue capturado y acabó en Stalag Luft 3. Los oficiales de la RAF, Real Fuerza Aérea Británica, fueron alojados en 8 enormes barracones, cada uno de ellos dividido en pequeñas habitaciones con literas. Este es uno de los barracones que compartieron mi padre y Tom Kirby Green. Y el resto son los otros 6 que compartieron ese espacio. Aunque estaban muy hacinados, nunca se quejaron de nada. En ese tipo de circunstancias se suelen crear vínculos muy estrechos. Tanto Kirby Green como Langlois habían participado en organizaciones de fuga en su anterior campo de prisioneros. Pero escapar de Stalag Luft 3 sería aún más difícil. Stalag Luft 3 fue diseñado y construido para albergar a los prisioneros que tenían tendencia a intentar escapar.
Insistieron en que todos los campos de prisioneros de guerra debían tener una doble valla de alambre de espino y torres de vigilancia espaciadas uniformemente alrededor del perímetro. Además de eso, tenían a sus propios matones, que eran los guardias que patrullaban con perros. Construyeron todos los barracones en el centro del campo, lejos de la alambrada. Se edificaron sobre pilotes, así que en lugar de estar directamente sobre el suelo, invitando a los prisioneros a hacer un túnel, se colocaron unos 30 centímetros por encima de la superficie. Y también instalaron micrófonos en el subsuelo para poder oír cualquier sonido de la construcción de un túnel. Había una unidad de inteligencia militar llamada la Abwehr que suministraba el personal del campo conocido como los hurones porque se dedicaban a hurgar en busca de lo que se pudiera estar haciendo. Pero el mayor disuasivo de todos era el tipo de suelo sobre el que se construyó el campo. Se suponía que era prueba de fugas. Estaba construido sobre arena para que no se pudieran hacer túneles. Quien haya tratado de construir un túnel en la playa sabe que es imposible. El campo estaba situado cerca de Sagan, en el corazón del Reich alemán, que en 1942 se extendía por gran parte de Europa. Las cosas marchaban bastante bien para la Alemania nazi. Tenían la guerra relámpago. Había caído Polonia, partes de Escandinavia, Francia y los Países Bajos. Y creo que eso les había dado una enorme confianza. Para volver a casa, un fugado tendría que atravesar cientos de kilómetros de territorio controlado por Alemania y llegar a un país neutral como Suiza, España o Suecia. Pero nada de aquello fue un impedimento para evasores comprometidos como Tom Kirby Green y Roy Langlois. Tan pronto como llegaron al nuevo campo, ambos se unieron a la organización de fuga secreta. El Comité X era esencialmente el comité que había dentro de cada campo para organizar las fugas y llevar a cabo el trabajo de inteligencia. Se consideraba que lo correcto era atacar al enemigo de alguna manera. Y por supuesto lo fomentaban los oficiales británicos veteranos en todos los campos, porque era una actividad que mantenía a aquellas mentes jóvenes e inteligentes ocupadas. Con el equipo constituido, el comité de fuga pronto organizaría la primera evasión exitosa de Stalag Luft 3. A las pocas semanas de llegar a Stalag Luft 3, los prisioneros del Comité X ya estaban planeando fugas. Era algo extraordinario, ya que la vida de estos oficiales de aviación bajo el mando de la Luftwaffe era relativamente confortable. El nivel y la calidad de vida de los prisioneros de guerra en Stalag Luft 3 era probablemente mucho mejor que los de la gran mayoría de campos de prisioneros de guerra. Tanto Alemania como el Reino Unido eran miembros de la Convención de Ginebra. A los prisioneros de guerra se les permitía recibir y enviar correo a casa y podían recibir paquetes y cajas de comida de casa y de la Cruz Roja. Tenían equipación deportiva, tenían biblioteca, a veces organizaban proyecciones de películas, se construyó un teatro y podían representar funciones. Así que la vida podía ser bastante buena si querías pasar toda tu vida en un campamento de vacaciones. Creo que la comparación entre un lugar como Stalag Luft 3 y una especie de internado para menores de edad en algún lugar perdido del Reino Unido es perfecta. Tienes un personal de campo de avanzada edad que cuida del grupo bullicioso de jóvenes con educación privada. Es un gran mito que todos los prisioneros de guerra quisieran escapar. De hecho, solo una tercera parte de los prisioneros deseaba participar en actividades de fuga de cualquier tipo.
Pero entre los prisioneros de Stalag Luft 3 se encontraban los evasores más comprometidos y hábiles de la Segunda Guerra Mundial. Y el cerebro de la gran evasión ni siquiera estaba allí todavía. Permanecía huido en la Europa ocupada. Roger Bushell era original, carismático y quizá complejo también. Al comienzo de la guerra se le dio el mando del Escuadrón 92. Entraron en combate por primera vez el 23 de mayo de 1940, cubriendo la retirada de Dunkerque. La idea de una buena guerra que Roger Bushell tiene en la cabeza es derribar a un montón de alemanes y luego regresar a casa buscando té, medallas y mujeres. Era todo un macho alfa. Pero en su primer día de batalla, Roger Bushell fue derribado en un combate aéreo. Consiguió hacer un aterrizaje de emergencia y salir del avión. Creía que estaba detrás de sus propias líneas, así que se sentó junto a un árbol y encendió un cigarrillo. Y unos minutos después, apareció un motorista alemán y lo hizo prisionero. Lo que no contempla la guerra de Bushell es ser derribado en su primer día de operaciones. Así que se trata de un hombre desesperado por hacer una buena guerra. Y si no puede hacer una buena guerra en el aire, hará una buena guerra en tierra o incluso bajo tierra. En mayo de 1942, Bushell se había fugado 2 veces. La primera llegó hasta la frontera suiza antes de volver a ser capturado. La segunda había huido de un tren que lo transportaba a un nuevo campo y seguía fugado. Durante 7 meses se escondió con una familia, los Seidhamel, en la Praga ocupada por los nazis, donde tuvo un romance con la hija, Blagina. Blagina quería que él se comprometiera a casarse con ella después de la guerra. Bushell dijo que no. Y entonces ella, en su absoluta desesperación, fue a buscar consuelo con un antiguo novio. Pero este se había unido a uno de los grupos fascistas y se había convertido en informante. La Gestapo actuó con toda rapidez. Tras ser capturado, Bushell sufrió durante semanas aterradores y agresivos interrogatorios por parte de la Gestapo. A la familia Seidhamel le fue mucho peor. Blagina Seidhamel, su padre y su hermano, junto con otros 60 checos. Muchos de ellos, miembros de la resistencia, fueron fusilados. Bushell se enteró de lo sucedido y aquello lo cambió todo. Había visto a los nazis de primera mano y ahora las personas que le habían dado refugio estaban todas muertas. Hasta entonces, Bushell había recibido un trato humano por parte de los guardias de la Luftwaffe. Pero ahora había visto el verdadero corazón oscuro del régimen nazi. Mientras Bushell seguía languideciendo en una celda de la Gestapo, en Stalag Luft 3 los prisioneros de guerra ya estaban cavando túneles y planeando sus primeras fugas. Escapar era esencialmente un deporte. Es decir, no ibas a morir. Ibas a deambular por Alemania compitiendo contra los teutones. Podías hacer grandes planes y llevar a cabo algo atrevido y emocionante. En el verano de 1942 se intentaron excavar más de 60 túneles. Eran burdos y poco profundos, poco más que madrigueras de conejos. Todos fueron rápidamente descubiertos por los hurones, excepto uno.
El túnel de topo era algo completamente de locos. Básicamente, empezabas metiéndote en la arena, la cogías y la ponías detrás de ti. Y bajo tierra solo tenías espacio para ti. Y eso era todo. Hacías un pequeño agujero en la superficie para conseguir un poco de aire. Pero, amigo, imagina estar bajo tierra un par de días. ¿Harías algo así? Podían ver el vapor que se escapaba por la hilera de agujeros que habían practicado y temían ser descubiertos en cualquier momento. Pero no sucedió así. Y cuando se hizo de noche, cavaron la salida del túnel y escaparon del campo. Robaron una barca, pero desgraciadamente el dueño denunció el robo y fueron descubiertos. En la otra fuga espectacular de aquel verano participaron un irlandés llamado Toft y un estadounidense del escuadrón Eagle llamado Nichols, a plena luz del día, bajo una serie de elaboradas distracciones. Al amparo de aquellas distracciones, Toft y Nichols saltaron la barandilla de advertencia, llegaron a la valla y empezaron a cortar. Utilizando cortadores de alambre caseros, atravesaron ambas vallas y se subieron a un tren en dirección a Berlín antes de ser finalmente capturados. Cuando regresaron a Stalag Luft 3, el comandante quedó tan impresionado por su valor que les regaló una botella de whisky. Roger Bushell llegó a Stalag Luft 3 después de pasar 3 meses en manos de la Gestapo. Bushell ingresa en Stalag Luft 3 con una misión. Es un hombre que está allí para escapar. No estaba allí de brazos cruzados para contemplar el final de la guerra. Bushell jamás se planteó que para él había terminado, ni por asomo había terminado. También había razones personales. Estaba enamorado. Estaba enamorado de Lady Georgiana Mary Curson, con quien estuvo a punto de casarse a mediados de los años 30. Ella había reavivado esa relación a través de cartas que le enviaba a Stalag Luft 3, y no creo que haya ninguna duda de que, aunque Bushell era un líder militar, también se dejaba llevar por grandes pasiones. La Gran Evasión fue una historia de amor, además de una historia de guerra. Pero poco después de la llegada de Bushell, los planes de fuga sufrieron un grave contratiempo. 100 prisioneros de guerra, entre ellos muchos de los evasores más comprometidos, fueron trasladados a un campamento del ejército. A Bushell le fue otorgado el mando y reconstruyó el comité de fuga. Gran X, como se le conocía ahora, llevó la planificación de fuga a un nivel completamente nuevo. Bushell ideó llevar la actividad de evasión a un nivel industrial. Y su plan fue impresionante en su ambición y magnitud. La idea primordial de Bushell era acabar con el amateurismo. Este iba a ser un verdadero comité de fuga, con intentos de evasión adecuados y realistas. Bushell anunció que se iban a construir 3 grandes túneles de forma simultánea y sacar a centenares de prisioneros de guerra en una sola noche en la mayor fuga de la historia. Pensó que al cavar 3 túneles engañaría a los alemanes. Podrían descubrir uno y sospechar que había otro, pero nunca pensarían que había un tercero. Esa fue la idea básica que había detrás del plan de Tom, Dick y Harry.
Cada túnel tendría 9 metros de profundidad para que el ruido de la excavación no fuera captado por los micrófonos alemanes y hasta 100 metros de longitud para llegar a la cobertura del bosque. En pocas palabras, el plan de Bushel era provocar el caos. Pensó que sacando de allí a muchos hombres comprometería los recursos alemanes. Era un plan realmente ambicioso. ¿Por qué no fastidiar a los alemanes? Saquemos a muchos hombres y provoquemos el caos. Hagámoslo. En el invierno de 1942, los prisioneros de Stalag Luft 3 comenzaron a preparar la mayor y más elaborada fuga de la Segunda Guerra Mundial. Miembros de la aviación estadounidense habían comenzado a llegar en gran número y muchos se unieron a la organización de fuga. Todo el mundo dice, no hubo americanos en la Gran Evasión, y esto es una terrible distorsión de la verdad, porque en la preparación de la fuga sí que participaron americanos. Los prisioneros de la RAF provenían de diferentes países de la Commonwealth y también había aviadores de países europeos ocupados. La sensación es que se trata de una historia británica, pero solo el 50% de los fugados eran británicos. Lo más sorprendente fue la ayuda prestada por un gran número de alemanes. Creo que la Gran Evasión es el mayor ejemplo de cooperación anglo-alemana desde la boda de la reina Victoria con el príncipe Alberto. Este fenómeno se debió en gran medida a que en el invierno de 1942 el viento de la guerra empezó a soplar en contra de los alemanes. En el norte de África, la segunda batalla del Alamein se convierte en una victoria aliada decisiva. Churchill se muestra eufórico y pronuncia su famosa frase: «Esto no es el fin, ni siquiera es el principio del fin. Pero quizás sea el fin del principio». En enero de 1943, la Wehrmacht capituló ante el ejército soviético en Stalingrado. Fue un desastre colosal para la Alemania nazi. Por primera vez se veían obligados a reconocer públicamente que habían perdido una batalla en la Segunda Guerra Mundial. 100.000 alemanes murieron en el campo de batalla o víctimas del frío, y otros 100.000 fueron hechos prisioneros. El golpe a la moral de las tropas germanas fue devastador. Muchos de los miembros del personal del campo se dieron cuenta de que la victoria germana ya no era necesariamente inevitable y empezaron a cubrirse las espaldas ayudando a los prisioneros de diferentes maneras. Los prisioneros eran en muchos aspectos más ricos que sus guardias. Tenían, por ejemplo, el equivalente a 10 cigarrillos al día, mientras que los guardias tenían apenas 2. Si los cigarrillos eran la moneda en curso, los prisioneros eran 5 veces más ricos que los guardias. Solo la cuestión de los cigarrillos sirve para explicar la mayor parte de la corrupción que existía. Los aliados recibían además paquetes de la Cruz Roja con todo tipo de manjares. Los alemanes veían esas cosas y se quedaban boquiabiertos. Las raciones de los guardias alemanes eran muy pobres, muy limitadas. El chocolate podía abrirte muchas puertas a la hora de conseguir algo de ellos. Los prisioneros obtuvieron de los guardias artículos esenciales para la fuga, como herramientas, cámaras y documentos de identidad. Pero el soborno no siempre era necesario. Había algunos alemanes en el campo que estaban contra los nazis y prestaban ayuda de buen grado a los prisioneros y a su causa. Ellos fueron los que suministraron a Bushel información de inteligencia. El más destacado fue un hombre llamado Eberhard Hess. Hess lo hacía por razones ideológicas. No le gustaban los nazis y deseaba una victoria aliada. Los prisioneros recabaron cantidades ingentes de información de los guardias.
Todo se transmitía después al MI9 en Gran Bretaña. Todos hemos oído hablar del MI5 y el MI6, pero el MI9 se creó en diciembre de 1939 para ayudar a los prisioneros de guerra aliados. El MI9 se comunicaba con los prisioneros de guerra en los campamentos de Alemania o Italia mediante cartas codificadas. Tengo aquí una carta en clave escrita por mi padre, Roy Langlois, dirigida a su hermana en Inglaterra. Se trata de una carta muy extraña por su tono, pero también por su puntuación. Algunas palabras como Rothmans, jugadores, 500 o Guernsey aparecen entrecomilladas, lo que es un detalle muy extraño y peculiar. Los presos sabían que después de un determinado signo de puntuación debían utilizar una determinada letra. Por otro lado, si una carta venía firmada y subrayada, indicaba que esa carta ocultaba un mensaje secreto codificado. Hess suministró información sobre el programa secreto de armamento alemán en Peenemünde, donde se estaban desarrollando las bombas V1 y V2. El hermano de Hess era científico y tenía algunos contactos en Peenemünde. Los prisioneros eran considerados los segundos suministradores de información más importantes, solo por detrás de Bletchley Park, Enigma, en territorio alemán. Los prisioneros de guerra actuaban como espías dentro de Alemania. Era una labor sumamente peligrosa, ya que los espías podían ser ejecutados legalmente. La excavación de los túneles no pudo iniciarse hasta la primavera de 1943. Porque a los prisioneros les llegó la información de que muchos de ellos iban a ser trasladados a un nuevo complejo recién construido. A los pocos días del traslado, en todos los barracones se colgaron hojas de inscripción para los clubes deportivos, nombre en clave para las actividades de evasión. Porque ahora se necesitaban cientos de voluntarios. Los preparativos para la construcción de 3 grandes túneles, más profundos, más largos y más grandes que nunca, requerían un proyecto de ingeniería muy sofisticado. El túnel con nombre en clave Tom se dirigiría al oeste desde el barracón 123. Dick partiría de los aseos del barracón vecino 122 también en dirección oeste. Harry, que debía partir del barracón 104, era el más ambicioso. Su entrada estaría debajo de la estufa del barracón y pasaría por debajo del bloque de aislamiento del refrigerador antes de llegar al bosque a más de 100 metros de distancia. Los barracones estaban construidos sobre pilotes, por lo que no era nada sencillo entrar en un túnel sin ser observado. Pero se dieron cuenta de que las estufas de leña tenían que colocarse sobre pilares para poder soportar su peso. Los cimientos de los barracones se han conservado en el bosque. El emplazamiento de Stalag Luft 3 se encuentra hoy en la actual Polonia. Todos los barracones eran de madera, pero todos se apoyaban sobre grandes bloques de hormigón. Aquí se puede ver el pasillo principal. Las salas de estar estaban a la izquierda y a la derecha. Y aquí se pueden ver los bloques de hormigón. Los prisioneros retiraron una de las estufas situada aquí y empezaron a horadar a través de los cimientos. La construcción comenzó el 15 de abril de 1943. Los prisioneros utilizaron picos y cinceles para abrirse paso laboriosamente a través del sólido hormigón.
El ruido quedaba disimulado del exterior por las prácticas del coro y los talleres artesanales. A continuación había que excavar un pozo vertical de 9 metros de profundidad a través de la arena. La arena era fácil de excavar, pero difícil de ocultar. Peter Fanso, un aviador de la Marina, tuvo la idea de coser unas bolsas con perneras de calzones largos. Se podían llevar dentro de los pantalones ordinarios, sujetas con unos clavos, de los que se podía tirar con un trozo de cuerda para dispersar la arena y después pisotearla. Los prisioneros realizaban muchas labores de jardinería en el complejo. Los hombres que transportaban la arena recibían el nombre de pingüinos por su peculiar forma de andar, arrastrando los pies. La llevaban allí y la esparcían por los jardines o por el campo de fútbol durante los partidos. De manera que mientras los pingüinos se movían por el campamento, iban dispersando la arena de forma regular. Utilizaban muchos lugares diferentes para ocultar la tierra, y uno de ellos era el teatro. Esparcieron la tierra por debajo del suelo del teatro. Prácticamente en cualquier lugar que uno se pare y hunda la mano puede encontrar restos de arena. Esta es la tierra original, la arena original procedente del túnel Harry. Esta misma. La excavación de los pozos verticales de los 3 túneles llevó 3 semanas. Ahora ya podían empezar a cavar hacia el exterior. Las condiciones en el interior del túnel eran absolutamente espantosas. Mientras cavaban, tenían que ir pasando todo el escombro al hombre que estaba detrás y permanecían allí durante horas. También usaban lámparas con grasa animal. El ambiente era tórrido, claustrofóbico, peligroso y muy incómodo. Otro de los problemas, debido a que las raciones de comida eran relativamente escasas y pobres en fibra, era que tenían el intestino muy suelto. A menudo no podían evitar tener que hacer sus necesidades allí mismo. El túnel tenía una anchura de apenas 60 centímetros, mientras que sobre sus cabezas había 9 metros de arena. Así que pensaban, si esto se derrumba sobre mí, estoy muerto. Para evitar el derrumbamiento, necesitaban apuntalar los túneles. El material más abundante que tenían a mano eran las tablas de las camas de los dormitorios. La historia que contaron a los alemanes era que como hacía mucho frío y no tenían suficiente madera para la estufa, habían tenido que quemar las tablas de los somieres para calentarse, y los alemanes, por fortuna, se lo creyeron. Eso les proporcionó un gran suministro de madera. Cortaron las esquinas de las tablas y para ensamblarlas entre sí, idearon un sistema a base de lengüetas y ranuras como este. Como se puede ver, una vez ensambladas todas las partes se obtiene una estructura bastante fuerte. Pero la construcción de los túneles era solo una parte de la operación. Se necesitaba además una gran cantidad de equipamiento para que los 200 prisioneros implicados en la fuga tuvieran alguna posibilidad de éxito. Montaron pequeños talleres en diferentes barracas para fabricar material. Si querían llevar a buen puerto la fuga, necesitaban documentos que pareciesen auténticos.
Y esos documentos llevaban sellos oficiales, así que los prisioneros utilizaron los tacones de los zapatos para recortar el diseño del sello. Y esos sellos estaban muy logrados. También había que asegurarse de que los fugados no llevaran solamente su uniforme de la RAF, por ejemplo, y proporcionarles una indumentaria adecuada. Pusieron en marcha toda una industria para producir todo lo que necesita un hombre durante su huida, con el fin de equiparle y darle la mejor oportunidad de éxito. Para evitar que los alemanes descubrieran las complejas operaciones de evasión, toda una red de centinelas conocidos como secuaces operaba en todo el recinto. Roy Langlois y Tom Kirby Green, amigos íntimos, eran piezas clave en la operación de seguridad. La seguridad, en la mayoría de los casos, se traducía en un par de presos apoyados en alguna puerta, fingiendo charlar entre ellos. Pero en realidad se asomaban para vigilar de cerca a los guardias, que siempre andaban husmeando. Mediante señales y golpes encubiertos se transmitía la señal de alarma a los barracones. Entonces las fábricas se cerraban a toda prisa y se ocultaban las entradas de los túneles. Volvían a poner la estufa de leña y se sentaban a fumar un cigarrillo o a leer un libro o el periódico. Y si los alemanes entraban, lo encontraban todo perfectamente normal. Era un sistema tremendamente ingenioso. Pero a pesar de todas las precauciones, la fuga pronto se enfrentaría al desastre. Los prisioneros de guerra llevaban 3 meses excavando los 3 túneles simultáneamente. Todos tenían ya más de 20 metros de longitud. Pero a medida que los túneles se iban haciendo más grandes, se enfrentaban también a 2 problemas importantes. El primero era sacar toda la arena al exterior. Lo solventaron mediante un ingenioso carro que se movía sobre raíles del que tiraban de uno a otro extremo del túnel. El segundo era conseguir que entrara suficiente aire. En un túnel largo el aire se vuelve viciado y en el interior hace un calor terrible. Aunque pueda parecer que la tierra va a estar húmeda y fría, lo cierto es que el calor corporal genera una atmósfera realmente tórrida. Tenían que asegurarse de contar con un suministro de oxígeno en el extremo del túnel. Pero ¿de dónde podían sacar el aire? Entonces se les ocurrió una forma muy ingeniosa de bombear aire por un tubo hecho a base de ensamblar las latas de comida que los prisioneros recibían en los paquetes de la Cruz Roja. Fue una idea fantástica. Al final del tubo salía un maravilloso aire fresco. Fue un salvavidas para los excavadores. Era como un fuelle gigante que suministraba aire hasta la cabecera del túnel. El bombeo se realizaba en un espacio de trabajo situado en el fondo del pozo de entrada a través de un tubo de admisión oculto cerca de la chimenea del barracón. Las condiciones de los excavadores también mejoraron cuando instalaron una fuente de luz eléctrica, sirviéndose de materiales robados de los barracones y conectándose de forma clandestina a la red eléctrica del campo.
se enteraron de sus planes en agosto de 1943. Descubrieron que los alemanes estaban construyendo un nuevo recinto al sur del campo, al que serían trasladados todos los estadounidenses. El comité de fuga consideró que el traslado de los americanos sería una pérdida terrible. Así que decidieron clausurar el trabajo en Harry y Dick y concentrarse en el tercer túnel. Con todos los esfuerzos puestos en Tom, el túnel avanzó el doble de rápido. En septiembre tenía 85 metros de longitud y estaría terminado en cuestión de semanas. Los prisioneros estaban a punto de sobrepasar el recinto del campo, estaban a muy pocos metros. Pero cometieron un descuido. Glemnitz notó el aumento de altura en los jardines. Era el jefe de los hurones, el más temido por los prisioneros. Era muy eficiente, aunque no lo era de una forma maliciosa. Hacía su trabajo y los prisioneros le respetaban por ello. Vio a uno de los prisioneros, a un pingüino, sacudiendo los pies para vaciar la arena del fondo de sus pantalones. Y pensó, vale, aquí pasa algo raro. Como consecuencia, los hurones intensificaron sus registros. Uno de los hurones estaba sondeando para comprobar si había algún tipo de espacio hueco. Y al dar un golpe con una varilla, astilló un trozo de la losa que ocultaba la vía de entrada. Los alemanes descubrieron Tom el 8 de septiembre de 1943, cuando apenas quedaban unos metros por excavar. Fue un golpe devastador, especialmente para los estadounidenses. El descubrimiento puso fin a su gran evasión. Roger Bushell, como todos los prisioneros, reaccionó fatal al descubrimiento de Tom. La decepción fue enorme. Tuvo un efecto muy negativo sobre la moral de los prisioneros. En cambio, los guardias alemanes estaban exultantes. Se quedaron atónitos ante la sofisticación del túnel y se fotografiaron con orgullo junto a su hallazgo, sin saber que había otros 2 túneles prácticamente excavados justo bajo sus pies. La gran evasión no estaba ni mucho menos acabada. En el siguiente episodio, repasaremos los angustiosos últimos días y horas antes de la gran evasión, cuando una serie de desastres echaron por tierra el audaz plan de los prisioneros. Asomó la cabeza y se dio cuenta de que el túnel no había llegado hasta el bosque. Y pusieron en peligro la vida de los evasores. Mi padre temió realmente por su vida.